Buenos días compañeros, compañeras y docentes de esta escuela. Hoy les hablaremos sobre México. México es un país con una gran historia y diversidad cultural, la cual es producto de cientos de años de cambios y luchas y muchas influencias. Es por ello que en este documental vamos a profundizar en un poco de la historia de este país, el virreinato. En el año 1519, una expedición española liderada por Hernán Cortés llegó a las costas de México, marcando el inicio de una nueva era en la historia de este país. La conquista de México Tenochtitlan, la capital del Imperio Azteca, sería un evento que cambiaría para siempre el curso de la historia de América. La expedición española, compuesta por 500 hombres, 16 caballos y 11 barcos, llegó a la costa de Veracruz en 1519. Cortés y sus hombres fueron recibidos por el gobernador de la región, Moctezuma II, quien los vio como unos dioses. Sin embargo, Cortés tenía otros planes y comenzó a establecer alianzas para las tribus locales para debilitar al imperio azteca. Cortés y sus hombres llegaron a Tenochtitlan en noviembre de 1519, tomaron a Moctezuma como prisionero, utilizando para engañar al pueblo y a la ciudad, y lo obligaron a jurar lealtad ante la corona española. Mientras Cortés se ausentó de la ciudad, dejó a cargo al Pedro Alvarado, quien organizó una masacre durante una festividad azteca. Este enfureció al pueblo, y el nuevo líder, Cuauhtémoc, quien decidió expulsar a los españoles de la ciudad. La masacre fue un punto de inflexión en la conquista que marcó el inicio de la resistencia azteca. La noche de 30 de junio de 1520, los españoles fueron expulsados de Tenochtitlan. Es un evento conocido como la Noche Triste. Cortés y sus hombres se retiraron a Tlaxcala para reorganizarse. La conquista de México Tenochtitlan tuvo un impacto profundo en la historia de México y América. La Nueva España se convirtió en una colonia española que duraría siglos y su legado sigue siendo visible en la Ciudad de México actual. La conquista también marcó el inicio de la explotación y opresión de los pueblos indígenas que continuó durante siglos. Después de la conquista, Cortés estableció la Nueva España como una colonia española. La Ciudad de México se convirtió en la capital y se establecieron instituciones españolas para la Iglesia Católica y el sistema de gobierno. La Nueva España se convirtió en un centro comercial y cultural de importancia y su influencia de exterior contra la de América. Resistencia indígena en México. Desde la llegada de Hernán Cortés en 1519, las comunidades indígenas se enfrentaron a la conquista española y a la imposición de un nuevo orden social y económico. La resistencia indígena se manifestó de diversas formas, incluyendo levantamientos armados, negociaciones y la preservación cultural. Estos son algunos de los principales levantamientos. El levantamiento de los otomís en 1520, una de las primeras rebeliones contra los conquistadores. La guerra de los pueblos indígenas en 1530 a 1532. Se produjo en el actual Estado de México, donde diversos grupos se reunieron para combatir a los españoles. La Gran Rebelión de los Indios de México de 1540 a 1542. Esta insurrección fue un fenómeno significativo que involucró a varios pueblos originarios. Las castas en la Nueva España. La Nueva España, establecida después de la conquista, organizó a la población conforme a un sistema de castas que clasificaba a las personas según su origen racial y étnico. El sistema jerárquico reflejaba la ideología colonial que legitimaba el dominio español. Las principales categorías de castas eran los criollos, descendientes de europeos nacidos en América, que ocupaban los altos cargos en la administración colonial; mestizos, resultado de la mezcla entre europeos e indígenas. Su posición social era ambigua, variaba en función del contexto regional; indígenas, a menudo relegados a los estratos más bajos de la sociedad, vivieron en condiciones de pobreza y explotación; afrodescendientes y esclavos, traídos a la Nueva España para laborar en diversas labores. Su situación era de sometimiento y despojo.
El sistema de castas reflejó tensiones sociales que, al tiempo que intentaban controlar a la población, también generaron resistencia y un sentido de identidad en un grupo de marginados. El comercio de esclavos en la Nueva España. El comercio de esclavos fue una parte integral de la economía colonial. Miles de africanos fueron traídos a la Nueva España para trabajar en plantaciones, minas y muchas veces como sirvientes. Las características del comercio de esclavos. Ruta del comercio. Se establecieron rutas transatlánticas que conectaban a África con las otras colonias americanas. El impacto en la sociedad. La llegada de africanos no solo enriqueció a unos pocos, sino que también influyó en diversas formas de resistencia y en la mezcla cultural que darían lugar a nuevas identidades. Revueltas y resistencia. Hubo varios levantamientos de esclavos, como la rebelión de los esclavos en La Habana o las insurrecciones cornales de esclavos en México, que reflejaban el deseo de libertad. Supervivencia y continuidad de las culturas indígenas en México. A pesar de la colonización o la opresión, muchas características indígenas de México han sobrevivido y continúan en la actualidad. Se evidencia en diversos aspectos de la vida cotidiana, desde el lenguaje hasta la práctica de tradiciones ancestrales. Factores de continuidad. Resistencia cultural. Muchas comunidades han mantenido sus lenguas, tradiciones y sistema de creencias, a menudo mezclándolos con elementos de la cultura europea. Movimientos de reivindicación. A finales del siglo XX y en el siglo XXI ha habido un renacer del activismo indígena, buscando reconocimiento y derechos en el contexto nacional. Reconocimiento oficial. La Constitución Política de México de 1917 y sus reformas reconocen los derechos de los pueblos indígenas, aunque su implementación ha sido desigual. En conclusión, podemos observar que la resistencia indígena en México es un testimonio de la lucha por la dignidad y la preservación cultural frente a la opresión. A través de la historia, desde la llegada de los europeos hasta la actualidad, los pueblos indígenas han demostrado una notable capacidad de adaptación y resistencia, asegurando que su legado cultural continúe enriqueciendo la identidad mexicana. La historia de las castas y el comercio de los esclavos revelan las complejidades de la sociedad colonial y las luchas por la justicia social que persistieron a lo largo del tiempo. La supervivencia de las culturas indígenas es una celebración en su historia, resistencia y contribución a la diversidad cultural de México. El Virreinato de la Nueva España, establecido en 1535, fue una de las entidades administrativas más importantes del Imperio Español en América. Este vasto territorio abarcaba gran parte de lo que hoy es México, así como parte de lo que actualmente son los Estados Unidos, Centroamérica y las islas del Caribe. La estructura administrativa y política del virreinato evolucionó a lo largo de los siglos, influenciada por los diversos factores, incluidas las leyes de Indias, que se establecieron un marco legal para administración colonial. Estructura administrativa y política, función y organización inicial. Al establecer el virreinato, la corona española buscó un control efectivo sobre sus nuevas colonias. El virrey fue el máximo representante del rey en el Nuevo Mundo, encargado de implementar las políticas reales y administrar el territorio. La primera sede del virreinato se estableció en la Ciudad de México, que rápidamente se convirtió en un centro político, religioso y cultural. División territorial. Para facilitar la administración, el Virreinato de Nueva España se dividió en audiencias y provincias. Las audiencias eran tribunales superiores y también actuaban como órganos administrativos. Las provincias, a su vez, se subdividieron en alcaldías mayores y otros distritos que se ocupaban en la gobernanza del local. Roles del virrey y otros funcionarios. El virrey, un noble español nombrado por la corona, tenía amplios poderes, incluidas decisiones sobre justicia, economía y relaciones
con las comunidades indígenas. Otros funcionarios importantes incluían juez, el alcalde mayor y el gobernador de las provincias. Cada uno tenía roles específicos en la administración del virreinato. Cambios en el sistema político. A lo largo del periodo colonial, específicamente durante el siglo XVIII, hubo una creciente centralización del poder en el virrey y una burocratización más intensa del sistema administrativo. Eso se debió a que también a las reformas borbónicas que buscaban fortalecer el control de la corona sobre las colonias. Impacto de las leyes de Indias. Introducción y propósitos. Las leyes de Indias promulgadas principalmente entre 1512 y 1811 consistieron en un conjunto de disposiciones legales que buscaban regular la vida social, política y economía en las colonias. Tenían como objetivo proteger a los indígenas, regular la convivencia entre españoles e indígenas y establecer normas para la colonización y administración de territorios. Protección de los indígenas. Las leyes establecieron medidas para la protección de los pueblos indígenas contra abusos y explotación. Por ejemplo, se prohibió la esclavitud de los indígenas y se promovió la conversión y educación religiosa de las comunidades nativas. Sin embargo, la eficiencia de estas leyes fue limitada, ya que muchas veces no se cumplían o eran ignoradas por los colonos. Regulación de la administración pública. Las leyes de Indias también establecieron normas sobre la administración política, incluyendo la creación de cabildos, gobiernos municipales locales y la regulación de funciones y atribuciones. Estas leyes promovieron la participación local en la toma de decisiones, aunque el poder seguía estando en manos de la élite colonial española. Impacto social y económico. Las leyes regulaban aspectos económicos como el comercio y la explotación de recursos. Impusieron restricciones que fomentaron un comercio más controlado y la creación de monopolios, afectando la economía local y la vida cotidiana de los colonos. A lo largo del tiempo, estas regulaciones contribuyeron a tensiones económicas y sociales, que más tarde desembocarían en movimientos independistas. Conclusiones. La evolución del orden administrativo y político en el virreinato de la Nueva España estuvo marcada por la complejidad de administración, diversas influencias por las políticas de la corona española, así como los realistas locales. Las leyes de Indias jugaron un papel crucial al intentar regular la vida en las colonias y proteger a las comunidades indígenas, aunque sus resultados fueron mixtos. La configuración del sistema político y administrativo sentó las bases para la sociedad novohispana, cuya estructura persistieron incluso después de la independencia de México. La religión desempeñó un papel central en la consolidación del dominio español sobre los pueblos indígenas recién conquistados. La corona española y la Iglesia católica trabajaron de manera conjuntiva para evangelizar a las poblaciones nativas, imponiendo a la vez su sistema de creencias, valores y prácticas. Ese proceso tuvo un impacto significativo en la conformación de la identidad, la organización social y las expresiones culturales en el virreinato de la Nueva España. La Iglesia católica contaba con un respaldo y autoridad otorgados por la corona española, lo que permitió ejercer una fuerte influencia en diversos ámbitos de la vida social, económica y política en el virreinato de la Nueva España. Entre sus principales actividades se encargó en construir templos, monasterios y conventos, así como organizar la administración de los sacramentos y la instrucción religiosa sobre la población. Además de esta presencia material, la institución gozaba de privilegios y exenciones fiscales, lo que les proporcionaba riqueza y poder. Esto se refleja en la acumulación de propiedades y tierras, así como en su participación directa en actividades económicas. De esta manera, se convirtió en uno de los pilares fundamentales en el orden colonial en el virreinato de la Nueva España. Más allá de su influencia material, también ejercía un
un profundo dominio simbólico y espiritual sobre la sociedad novohispana. Impulsó su visión del mundo, sus ritos y celebraciones, convirtiéndose en el principal referente de identidad y cohesión social. Durante el virreinato, la organización de la Iglesia Católica en la Nueva España se dividía en el clero regular y el clero secular. Esas dos esferas, si bien desempeñaron roles complementarios, a veces también entraron en conflicto dentro de la estructura eclesiástica colonial. El clero regular estaba conformado por los miembros de las órdenes religiosas, principalmente los franciscanos, dominicos y agustinos, los cuales llegaron a América con la misión de evangelizar a los pueblos indígenas. Esos religiosos, también conocidos como frailes, vivían en conventos y monasterios, bajo votos de pobreza, castidad y obediencia. Tenían un mayor grado de autonomía y estaban sujetos a la autoridad de sus propias leyes, más que a la jerarquía diocésaca. Los miembros del clero regular se enfocaron en labores de evangelización, enseñanza y administración de sacramentos a los pueblos indios y en las doctrinas, es decir, los asentamientos donde se congregaban a la población nativa. Gracias a su cercanía con las comunidades indígenas y su dominio en las lenguas locales, los frailes lograron una evangelización más efectiva, aunque también impusieron con firmeza la fe católica y la cultura española. Por otro lado, el clero secular estaba conformado por sacerdotes diocésicos, quienes dependían directamente de la autoridad del obispo y la jerarquía eclesiástica. Estos clérigos se encargaban principalmente de la atención espiritual y la administración de los sacramentos en las parroquias de las ciudades y villas españolas, es decir, en los asentamientos de poblaciones europeas y mestizas. A menudo surgían tensiones y conflictos entre el clero regular y el clero secular, debido a que las diferencias en cuanto a la jurisdicción, privilegios y métodos de evangelización. En 1524, un grupo de 12 frailes franciscanos, conocidos como los 12 Apóstoles de México, arribaron a la recién conquistada Nueva España, con la misión de convertir a los nativos al cristianismo. Estos religiosos, encabezados por Fray Martín de Valencia, recibieron de la corona española y el papado una autoridad apostólica esencial para llevar a cabo esta hazaña. Además de los franciscanos, otras dos importantes órdenes religiosas también intervinieron de forma relevante en el proceso de evangelización y aculturamiento de los pueblos indígenas en el virreinato de la Nueva España, los cuales son los dominicos y los agustinos. Los dominicos, también conocidos como frailes predicadores, llegaron a la región en 1526, poco después de la llegada de los franciscanos. Estos religiosos se caracterizaron por su rigor intelectual, su formación universitaria y su dedicación a la enseñanza y la predicación, al igual que los frailes menores. Los dominicos recibieron poderes y privilegios de la corona española y la Iglesia Católica para llevar a cabo la evangelización de los pueblos indígenas. Por otra parte, los agustinos llegaron a Nueva España en 1533, también con la misión de evangelizar a los pueblos indígenas. Esta orden religiosa se caracterizó por su dedicación hacia la vida contemplativa y la espiritualidad, en contraste con el activismo de los franciscanos y los dominicos. Si bien las tres órdenes religiosas compartían el objetivo de evangelizar y someter a las poblaciones indígenas, en ocasiones surgieron tensiones y conflictos entre ellas debido a diferencias en cuanto a métodos, jurisdicciones y prioridades. Esas rivalidades, en algunos casos, obstaculizaron la coordinación y la eficacia de los esfuerzos evangelizadores. No obstante, en conjunto, franciscanos, dominicos y agustinos desempeñaron un papel fundamental en la consolidación del dominio español y la imposición del catolicismo en el virreinato de la Nueva España. Su labor misionera, educativa y social tuvo un profundo impacto en la transformación de las sociedades indígenas durante el periodo colonial. La influencia de la Iglesia Católica durante el periodo colonial del Virreinato de la Nueva España se refleja en diversos aspectos de la vida social, cultural y espiritual.
los cuales han dejado una huella duradera hasta nuestros días. Es uno de los ámbitos donde se manifiesta claramente este legado es en las expresiones artísticas, donde la religión y sus símbolos se convirtieron en una fuente de inspiración fundamental para crear obras de arte de diversos medios, como la pintura, la escultura y la orfebrería. La fusión entre la herencia de la Iglesia Católica y las creencias ancestrales de los pueblos indígenas dio lugar a una rica y diversa identidad nacional. Este fenómeno de integración de elementos religiosos, conocidos como sincretismo, se manifiestan en múltiples festividades, expresiones artísticas y concepciones cosmológicas que definen la cultura mexicana. Los orígenes de estos sincretismos se remontan a la época colonial, cuando la imposición del catolicismo por parte de los misioneros españoles provocó la consistencia e integración entre las tradiciones indígenas y las doctrinas de la Iglesia. Lejos de erradicar por completo las prácticas prehispánicas, los evangelizadores buscaron adaptar e incorporar las creencias rituales ancestrales dentro del marco cristiano. De esta manera, se produjo una síntesis y una reinterpretación de las tradiciones indígenas bajo la perspectiva católica, generando manifestaciones sincréticas únicas. Gracias por ver este documental y esperemos que hayan aprendido mucho acerca del virreinato de la Nueva España. Esperemos verlos en otro episodio. Hasta luego, amigos.